100% Radio. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la Trinidad? Lo más difícil del concepto cristiano de la Trinidad es que no hay manera de explicarlo de forma apropiada. Para cualquier ser humano, la Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. De hecho, sería imposible explicarlo, porque Dios es infinitamente más grande que nosotros. Por lo tanto, no deberíamos esperar estar en capacidad de entenderlo por completo. La Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios. Aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí, y a la larga, siempre llega a ser incomprensible para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que la Trinidad no sea verdadera o que no está basada en las enseñanzas de la Biblia. La Trinidad es un Dios compuesto en tres personas. Entiéndase de que no se está sugiriendo de ninguna forma que son tres dioses. No hay nada malo con usar el término Trinidad, aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia, porque es un término utilizado para procurar describir al Trino Dios y la realidad de que hay tres personas coexistentes, coeternas, que son Dios. Lo que en realidad debe importar es que el concepto representado por la Trinidad existe en la Escritura. Lo siguiente es lo que la palabra de Dios dice acerca de la Trinidad. Primeramente, mencionar, como dijimos hace un momento, que hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el Nuevo Testamento tenemos primera de Corintios capítulo 8, verso 4 que dice: Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Gálatas capítulo 3, verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 que dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Trinidad está compuesta por tres personas. Génesis 1:1 es un pasaje interesante porque utiliza el nombre plural Elohim y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y este es un nombre plural. Y luego también tenemos algunos pasajes interesantes como Génesis 1:26, como Génesis 1:26, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí está claro que está hablando en plural. Dice: el hombre es como uno de nosotros. Génesis 11:7 dice: ahora pues, descendamos, está hablando en plural, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Seguimos con otro pasaje, Isaías capítulo 6, verso 8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 48:16 dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Tenemos también Isaías 61:1,
dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Este pasaje lo dice Jesucristo, ¿sí? Cuando comienza su ministerio, menciona este pasaje de Isaías 61:1. Mateo 3, verso 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también tenemos 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Como dijimos, en Génesis 1:1 se utiliza la palabra Elohim, que es un nombre plural, y en Génesis 1:26, 3:22, 11:7 y Isaías 6:8, cuando dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, se utiliza el mismo pronombre plural para nosotros. Sin duda, Elohim y nosotros se refieren a más de dos personas. Y aunque esto no es un argumento explícito para la Trinidad, nos muestra el aspecto de la pluralidad de Dios. La palabra hebrea para Dios, Elohim, definitivamente señala y permite que podamos decir también Trinidad. Isaías 48:16 y 61:1, el Hijo está hablando mientras hace referencia al Padre y al Espíritu Santo. Ahí en los tres vemos la Trinidad. Por ejemplo, Isaías 61:1, que es el pasaje donde Jesús dice, o el profeta Isaías en este caso, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Lo comparamos con Lucas 4, del 14 al 19, y se va a dar cuenta de que es el Hijo hablando, ¿sí? Es Jesucristo quien está hablando esas mismas palabras. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17 describe el evento del bautismo de Jesús, y en este hecho, en este episodio, se ve a Dios, al Espíritu Santo, descendiendo sobre el Hijo de Dios, mientras el Padre proclama su complacencia en el Hijo. Mateo 28:19, cuando habla de que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y 2 de Corintios 13:14, que nos habla acerca de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros, son ejemplos de tres personas distintas en la Trinidad. Los miembros de la Trinidad se distinguen el uno del otro en varios pasajes. Vamos a mirar simplemente el Nuevo Testamento. Hay otros pasajes también en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Juan 14, 16 y 17, es donde Jesús ruega al Padre que envíe un Consolador, el Espíritu Santo, y aquí se nos muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo como el Padre o como el Espíritu Santo. Tome en cuenta también que todos los otros tiempos en los Evangelios en donde Jesús habla del Padre, ¿estaba hablando de sí mismo? No, él habló de otra persona de la Trinidad, el Padre. Cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver un pasaje de cada uno de ellos. El Padre es Dios. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Juan 1:1 leemos: en el principio era el Verbo, está hablando de Cristo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
Otro pasaje también que podemos mencionar es Romanos 9:5, que habla sobre Cristo. Dice: ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y el Espíritu Santo también es Dios. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4, el episodio con Ananías y Zafira, dice Pedro a Ananías: ¿por qué te llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero dice que le mintió al Espíritu Santo, ahora dice que le mintió a Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo es Dios. Hay subordinación dentro de la Trinidad. La Escritura muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo, y el Hijo está subordinado al Padre. Esta es una relación interna y no niega la deidad de ninguna de las personas de la Trinidad. Este es simplemente un área que nuestras mentes finitas no pueden entender con respecto al Dios infinito. Los miembros individuales de la Trinidad tienen diferentes tareas. El Padre es el recurso o causa esencial del universo, como dice 1 Corintios 8:6, donde habla de que del Padre proceden todas las cosas. La revelación divina procede del Padre, el universo procede del Padre, la salvación procede del Padre, porque Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las obras que Jesús hizo aquí en la tierra también eran o procedían del Padre. Jesús dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, el Padre pone en marcha todas estas cosas. El Hijo es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras: la creación y mantenimiento del universo, la revelación divina, la salvación, y todas estas cosas las hace el Padre a través del Hijo, quien es su agente. Y el Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras: la creación, el mantenimiento del universo, trae revelación divina, nos alcanza la salvación, y las obras de Jesús son hechas por medio del poder del Espíritu Santo. Ninguna de las ilustraciones populares son descripciones completamente exactas acerca de la Trinidad. Aunque éstas tratan de darnos una representación de la misma, ninguna representación es completamente certera. Un Dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración finita o humana. La doctrina de la Trinidad ha sido un tema divisivo a lo largo de toda la historia de la Iglesia cristiana, mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados en la palabra de Dios. Algunos de los asuntos secundarios no están explícitamente claros. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Más allá de eso, las cuestiones son, hasta cierto punto, discutibles y no esenciales. Y en lugar de intentar definir plenamente la Trinidad con nuestras mentes humanas finitas, nos serviría mejor centrarnos en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza infinitamente superior a nosotros mismos. Romanos 11, 33 y 34 dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?» Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.